Hola, soy María Clara Calle por Natalia Cabrera. Esto es Aquí América, el programa donde revisaremos en profundidad las historias y las noticias de nuestro continente. Comencemos con los 3 países latinoamericanos que fueron a las urnas. En Ecuador, el nuevo presidente es el conservador Guillermo Lasso, quien llegará en medio de una aguda polarización, tras ganarle por el 5% de los votos a Andrés Arauz, el heredero de Rafael Correa. Aunque Correa todavía influye, no fue suficiente. Y además la segunda vuelta dividió a los grupos indígenas en torno al correísmo. En Perú, las elecciones presidenciales y al Congreso llegaron en medio de una crisis política y de una gran apatía de los ciudadanos, que están escépticos ante la corrupción, el empobrecimiento y los repetidos juicios políticos y renuncias, en un país que ha tenido 4 presidentes en los últimos 5 años. Bolivia es una historia diferente, porque los comicios fueron regionales y únicamente en los 4 departamentos donde se convocó a una segunda vuelta. El movimiento al socialismo de Evo Morales está perdiendo en esas regiones y con ello la mayoría de las gobernaciones, a pesar de que reconquistó la presidencia en noviembre pasado. Comencemos entonces con Ecuador. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales es el vivo retrato de un país dividido. A pesar de que el expresidente Rafael Correa sigue siendo muy influyente en la política del país y de que el correísta Andrés Arauz llevaba la delantera, este último perdió ante el exbanquero Guillermo Lasso, por menos del 5% de los votos. Otra de las grandes novedades fue la división del movimiento indígena, como lo explicamos en la siguiente nota. Rafael Correa no está en el tarjetón, pero su presencia se siente a través de uno de sus ahijados políticos, Andrés Arauz, quien se consolida como la nueva cara visible del correísmo en Ecuador. Con él, las ideas del expresidente siguen vivas y particularmente la revolución ciudadana que impulsó Correa durante más de una década. Correa tuvo un poder electoral enorme desde 2006, cuando fue elegido presidente por primera vez. Luego, los ecuatorianos lo reeligieron en 2009 y en 2013. Para los comicios de 2017 no se presentó en cuerpo propio, pero apoyó a Lenín Moreno, su vicepresidente y mano derecha. Sin embargo, Moreno se alejó, giró hacia el conservadurismo y se acercó al Fondo Monetario Internacional. En esos 4 años desde la oposición, Rafael Correa enfrentó un juicio a la distancia que en 2020 terminó con una condena en su contra a 8 años de cárcel por corrupción. Esto le trajo su muerte política en el año en el que aspiraba a ser candidato vicepresidencial y ahora intenta recuperar su influencia a través de Andrés Arauz. La gran diferencia es que los indígenas no apoyan unificadamente al correísmo por el fraude que denuncia el excandidato Yacu Pérez, el líder indígena que no llegó a la segunda vuelta presidencial. En respuesta, la mayoría de grupos étnicos decidió apoyar al voto nulo, pero no todos eligieron el mismo camino. Jaime Vargas, presidente de la confederación que agrupa a todas las asociaciones aborígenes, declaró su respaldo a Arauz. Pase lo que pase, venga lo que venga. Señor Andrés Arauz, economista, tienes apoyo de todas las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Por otro lado, la ex candidata Birna Cedeño, antigua fórmula a la vicepresidencia de Yacu Pérez, se inclinó por el exbanquero Guillermo Lasso, aunque sostiene que es un voto en contra del correísmo. Yo me dirijo al señor Lasso, votaré por usted, será un voto antisocialismo del siglo XXI. El movimiento indígena Pachacutic expulsó a Vargas y Cedeño de sus filas. Así, el nuevo presidente de Ecuador asumirá sin tener el respaldo unificado de los movimientos indígenas, algo que ha sido muy común en la última década. Ahora hablemos de Perú. Este es un caso bastante particular en América Latina, porque las elecciones nacionales terminan con un ciclo presidencial nunca antes visto. En solo 5 años, el país vio pasar a 4 presidentes, y ahora la disputa podría ser entre el maestro de izquierda Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, quienes irían a la segunda vuelta en junio si el conteo de votos continúa como va. El contexto de esta situación es una crisis política sin precedentes en Perú. 4 presidentes en 5 años. Esa es la crisis política que podría superar Perú con las nuevas elecciones generales. La historia comienza con Pedro Pablo Kuczynski, el candidato que fue elegido en 2016 tras vencer a Keiko Fujimori. Pero Kuczynski no ganó las mayorías en el legislativo y los fujimoristas se quedaron con el control de las cámaras. Esto jugó en contra del mandatario cuando los congresistas le hicieron 2 juicios políticos acusándolo de corrupción. Aunque Kuczynski superó el primer debate, en el segundo prefirió renunciar antes de que el legislativo votara su posible destitución. Esta confrontación política
ha creado un clima de ingobernabilidad. El entonces vicepresidente Martín Vizcarra reemplazó al antiguo mandatario, pero enfrentaba la misma oposición de los legisladores fujimoristas. Las tensiones reventaron en septiembre de 2019, cuando Vizcarra disolvió el Parlamento tan solo unos minutos antes de que los legisladores lo suspendieran como presidente. Este choque de trenes terminó con una nueva votación legislativa y Vizcarra se quedó en el poder. Pero el mandatario no cantó victoria por mucho tiempo. El nuevo Congreso impulsó un juicio político contra el presidente por el escándalo de un contratista sin experiencia. Vizcarra se salvó de la moción, pero 2 meses después, el Congreso le hizo un segundo juicio político por supuestas acusaciones de soborno en su contra y, esta vez, la mayoría de los congresistas optaron por destituirlo. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. El Ejecutivo quedó en manos del entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, pero de todos fue el mandato más corto. Desde su posesión se realizaron las protestas más grandes que ha habido en 20 años. Los manifestantes consideraban injusta la salida de Vizcarra y veían a Merino como la representación de los tradicionales partidos de centroderecha. El punto de quiebre fue la muerte de 2 jóvenes durante los choques con la policía. Esto forzó a que el mismo Congreso pidiera la dimisión de Manuel Merino tan solo 5 días después de haberlo nombrado presidente. Por último, llegó Francisco Sagasti con el objetivo de seguir en el cargo hasta las elecciones del 11 de abril para darle al país un poco de estabilidad política. En Bolivia, el movimiento al socialismo es el gran protagonista de las elecciones regionales, porque aunque se quedó con la mayoría de las alcaldías, perdió las 4 gobernaciones donde hubo una segunda vuelta. Si se consolidan las cifras, esto dejaría al partido de Evo Morales con tan solo 3 de 9 gobernaciones, a pesar de que ganaron las presidenciales en noviembre. Veamos el camino del partido más influyente de Bolivia en la historia reciente. El movimiento al socialismo ha hecho campaña desde 1999. Incluso en 2002, el líder cocalero Evo Morales se lanzó infructuosamente a la presidencia. Un cargo que solo consiguió a partir de 2006, cuando se convirtió en el primer presidente indígena que tenía el país en toda su historia. Morales se nombra a sí mismo un anticapitalista y un anticolonialista. En su gobierno volvió a Bolivia un Estado plurinacional que reconocía a todos los pueblos indígenas y también emprendió una campaña para hacer que las petroleras y mineras quedaran en manos del Estado. Podemos nacionalizar, dígame, unas 2, 3 minas, nada más, casi todo está nacionalizado, no hay casi nada que nacionalizar. Morales se convirtió en un personaje popular con el respaldo suficiente para ser reelegido en 2009 y 2014 y lograr que el movimiento al socialismo consolidara su poder durante más de 10 años. Pero la gloria no fue para siempre. En 2016, Morales intentó cambiar la Constitución para aspirar a un 4º mandato consecutivo y perdió en las urnas. Aunque prometió respetar la decisión, en 2019 se presentó por 3ª vez consecutiva a las elecciones presidenciales y todo cambió. Morales ganó por un margen tan estrecho que debía haber una segunda votación y luego el Tribunal Supremo Electoral actualizó los resultados sorpresivamente y le dio la victoria. La oposición denunció un fraude. Organismos internacionales sugirieron una nueva vuelta y las protestas se encendieron. Solo cuando los policías se sumaron a los motines y pidieron su renuncia pacífica, Evo Morales dio un paso al costado y se exilió en México y luego en Argentina. En su reemplazo, el Congreso posicionó a la entonces presidenta encargada del Senado, Yanine Áñez, una conservadora ultracatólica. El MAS recuperó el poder en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, con el exministro de Morales, Luis Arce. Ahora, en abril de este año, el partido se afianzó al quedarse con 240 de las 336 alcaldías, aunque perdió las ciudades principales como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Un revés que esperó remediar con la segunda vuelta de los comicios regionales en 4 de 9 departamentos. Al igual que Bolivia, Perú y Ecuador, Chile también estaba llamado a las urnas el domingo 11 de abril, a una de sus elecciones más históricas de la última década. Pero finalmente el Senado pospuso la votación en la que los chilenos elegirían a las autoridades locales y a los 155 constituyentes que redactarán la próxima Carta Magna del país. El Congreso aceptó la propuesta del presidente Sebastián Piñera de mover las elecciones hasta el 15 y el 16 de mayo, ante el repunte de los contagios de COVID-19.
Es así como la pandemia deja en vilo durante un mes quiénes serán los encargados de escribir la nueva Constitución. Ahora vamos al norte del continente. El presidente Joe Biden ya está dando algunos de los giros que prometió en su campaña presidencial. Sus primeros pasos hacia el multilateralismo han marcado una clara ruptura con la administración de Donald Trump. Algunos ejemplos son la reanudación de la ayuda económica a los refugiados palestinos y la posibilidad de regresar al pacto nuclear con Irán. Además, Estados Unidos ya volvió a la OMS, como lo explicamos en el siguiente informe. Quiero decirles, América ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto. Con estas palabras, el gobierno de Joe Biden anunció la que sería su guía para las relaciones internacionales de Estados Unidos. Hoy, casi 4 meses después, el mandatario ha dado varios cambios importantes. El primero lo hizo a pocos días de llegar a la Casa Blanca, cuando decidió que Estados Unidos volviera a la Organización Mundial de la Salud. Otras 2 movidas hacia el multilateralismo ocurrieron en los últimos días. Planeamos reiniciar la asistencia económica para el desarrollo y la seguridad humanitaria de Estados Unidos al pueblo palestino. Incluye 75 millones en asistencia económica y para el desarrollo en Cisjordania y Gaza, 10 millones para programas de consolidación de la paz y 150 millones en asistencia humanitaria para la Agencia de Obras Públicas y Ayudas de la ONU. Con esto, Biden se aleja cada vez más de las políticas de Donald Trump, en cuyo mandato Estados Unidos se afianzó como uno de los mayores aliados de Israel. Finalmente, la nueva administración de Biden ha dicho estar dispuesta a negociar con Irán y con las 5 potencias que firmaron el acuerdo nuclear de 2015. Aunque el gobierno de Biden todavía no se ha comprometido a levantar las sanciones contra los persas, está explorando la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a suscribir el pacto del que Trump se retiró en 2018. Y terminemos nuestro programa con la imagen de la semana. Millones de mariposas monarcas han encontrado un santuario en México para salvarse de la posible extinción. Y es que en los últimos 20 años, el 90% de esta especie ya se extinguió en el mundo. Para contrarrestar este proceso, la Reserva de Biosfera, que está entre Michoacán y el Estado de México, recibe cada año a millones de mariposas. El sitio es tan valioso que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2008. Aunque la reserva sigue luchando contra la tala ilegal y los efectos del turismo masivo. Y así llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarme en Aquí América. Recuerde que pueden seguirme a través de las redes sociales que ven en sus pantallas. Soy María Clara Calle por Natalia Cabrera. Quédense conectados para más noticias internacionales en France 24 y France24.com.